Muy buenos días para todos y todos, honorable público, honorables jurados y honorables compañeros. Mi nombre es Juan Camilo Marulanda, soy trabajador social y en compañía de mi compañero Víctor Pulgarín Restrepo, estamos en la especialización de gerencia social en la Universidad Minuto de Dios, con seccional en Bello, Antioquia, y precisamente fue por eso que nos motivamos a ahondar un poco más en una problemática que infortunadamente está un poco invisibilizada. Nuestro director y asesor de grado, el doctor Carlos Arboleda, quien ha estado muy presto a acompañarnos a lo largo de todo este proceso para que sea todo un éxito. Entonces, bueno, para nosotros es un completo honor presentarles los lineamientos del Plan Educativo Integral para la prevención de la explotación sexual y comercial de niños, niñas y adolescentes en el municipio de Bello, Antioquia. Partamos de un tema contextual. ¿Por qué Bello? ¿Por qué esta problemática? Como les mencionaba anteriormente, tristemente es una problemática muy invisibilizada y en lo personal me considero una persona supremamente sensible a la niñez. Considero que son, más allá de lo cliché que pueda sonar, son el futuro de este país y por ende hay que cuidarlos, amarlos, respetarlos y protegerlos. Pero también es supremamente importante y esto nos dimos cuenta a lo largo, pues, como el proceso investigativo, de que hay muchísimas falencias y hay mucho desconocimiento de esta problemática. Si realmente no conocemos el contexto del cómo pasa, dónde pasa, cómo identificar estas situaciones de manera temprana, no solamente en las familias, sino en los colegios, en los círculos sociales, pues no vamos a tener herramientas para poder intervenir de manera oportuna estas problemáticas. Bello es el segundo municipio más grande del área metropolitana del Valle de Aburrá. Está ubicado al norte del área metropolitana del Valle de Aburrá y quisimos pues como ahondar en este tema. Entonces vamos a hablar un poquito acerca como el resumen ejecutivo del proyecto. Acerca de la naturaleza del proyecto, es una investigación aplicada con componente propositivo y diseño documental que busca básicamente transformar la realidad educativa de Bello mediante la construcción de conocimiento pertinente y contextualizado, es decir, realizar un trabajo de manera mancomunada con todas las entidades territoriales, Policía de Infancia y Adolescencia, docentes, directivos de las instituciones educativas, tanto públicas como privadas, y por último, pero no menos importante, las familias. Las familias son el núcleo fundamental de la sociedad y es donde se tejen esos primeros vínculos, esos primeros valores, esos primeros aprendizajes, enseñanzas y por ende juegan un papel fundamental, no solamente en la identificación de forma temprana de estas problemáticas, sino también en la activación de rutas y en la forma en la que abordamos asertivamente sin perjudicar a nuestros niños, niñas y adolescentes. Entonces, el objetivo general es diseñar un plan educativo integral fundamentado en estrategias de prevención de la EXNA o explotación sexual y comercial de niños, niñas y adolescentes de Bello, considerando las particularidades socioeconómicas y culturales del contexto global del municipio. La metodología aplicada a esta investigación fue un análisis riguroso de contenido y triangulación sistemática de fuentes secundarias institucionales, normativas y académicas para fundamentar el diseño curricular, con evidencia sólida. Y hablando un poco más de manera sistémica, el aporte central es la proposición de lineamientos curriculares orientados a generar herramientas de autoprotección en niños, niñas y adolescentes y capacidades de detección temprana de riesgos en los educadores, fortaleciendo el ecosistema educativo como espacio de protección integral, partiendo de que las instituciones educativas, los entornos escolares juegan un papel fundamental en la identificación temprana de estas problemáticas, puesto que nuestros niños pasan la mayor parte del tiempo y bajo la vigilancia o supervisión de los educadores. Entonces, si realmente nuestros educadores no tienen las herramientas para identificar estas situaciones, muy posiblemente en la familia tampoco va a pasar. En especial, en la etapa de la adolescencia, donde los adolescentes suelen ser tan herméticos y se les dificulta hablar de manera abierta y mucho más de estos asuntos que poco se hablan o poco se mencionan. Listo, planteamiento del problema. La explotación sexual y comercial de niños, niñas y adolescentes exna es una vulneración grave, no, gravísima a los derechos humanos y un crimen con consecuencias devastadoras para el desarrollo integral
de las víctimas. Vamos a hablar un poco acerca como el contexto de la vulnerabilidad que identificamos en Bello, del cómo, el por qué y el para qué. Bello, por cada kilómetro cuadrado, tiene 2.495 habitantes, lo que lo hace altamente denso poblacionalmente, y eso hace que se incrementen el tema, por ejemplo, de las presiones sociales, que las carencias y las necesidades puedan ser mucho más evidentes. Demás, Bello tiene una tasa de desempleo del 44,57% y una pobreza monetaria del 43%, lo que genera un índice de vulnerabilidad muy alto en nuestras familias y en nuestros niños, niñas y adolescentes, que son mucho más propensos a este tema. O sea, hay que partir de lo contextual y cómo influyen estas dinámicas contextuales en el impacto de estas dinámicas. La justificación de la investigación. Básicamente es importante partir de que las desigualdades socioeconómicas son un factor clave. O sea, muchas personas podrán pensar como que eso no tiene nada que ver, pero eso tiene todo que ver. ¿Por qué? Porque esto incrementa la vulnerabilidad de los niños, niñas y adolescentes a la explotación, y más que la urgencia de esta problemática requiere analizar los factores de riesgo de manera prioritaria y proponer recursos que sirvan de base en las instituciones educativas para reconocer y manejar situaciones de peligro. Nuestra pregunta de investigación es: ¿qué estrategias de prevención y protección se pueden emplear de manera efectivas para reducir o mitigar la EXNA en Bello, Antioquia? Los objetivos del proyecto, entonces, como lo mencionaba anteriormente, son diseñar un plan educativo integral enfocado en prevenir la explotación sexual y comercial de niños, niñas y adolescentes del municipio de Bello mediante la construcción de lineamientos pedagógicos fundamentados teóricamente y adaptados al contexto sociocultural local. Entonces, el primer objetivo específico es análisis de factores de riesgo, es entender de manera global cuáles son esas amenazas, o sea, de manera sistémica y profunda, esos factores de riesgo asociados a la explotación sexual y comercial, utilizando fuentes secundarias confiables que nos permitan comprender las dinámicas territoriales y poblacionales específicamente del municipio, es decir, hacer un rastreo bibliográfico, una especie de estado del arte de qué se ha investigado, qué información hay, cuáles son los soportes legales, jurídicos, académicos para, desde nuestra futura formación como gerentes sociales, poder contribuir en la consolidación de un plan educativo y desplegarlo pues de manera eh, pertinente a los diferentes actores involucrados de manera directa o no en esta problemática. El segundo objetivo es el examen del marco normativo, que es examinar de manera exhaustiva el marco normativo nacional e internacional. Es muy importante tener un contexto nacional e internacional de qué se ha hecho, de cómo se han venido abordando también todas estas situaciones de abuso y de violencia, porque son situaciones de violencia contra nuestros menores, así como estrategias institucionales existentes para la prevención de este delito en el municipio, identificando fortalezas, vacíos y oportunidades de mejora en las políticas públicas actuales. Y por último, pero no menos importante, tenemos la proposición de los lineamientos. Es con base a estos hallazgos, con base a toda esta etapa diagnóstica, que es la primera etapa, diseñar los lineamientos del plan educativo integral orientado a la protección efectiva de niños, niñas y adolescentes, integrando enfoques pedagógicos críticos y diferenciales que garanticen la pertinencia y la aplicabilidad de estas estrategias. Vamos a hablar acerca un poco del marco teórico, de unas teorías y unos autores pues, que nos pareció pertinentes traer a colación. Entonces, el diseño de lineamientos curriculares se fundamenta en una integración teórica multidimensional, es decir, que quisimos hacer una integración de teorías, no quisimos sesgar nuestro proceso investigativo a una sola teoría, porque esto nos va a permitir tener un espectro mucho más amplio y asegurar la pertinencia educativa, el aprendizaje significativo crítico y la transformación de las condiciones que generen vulnerabilidad en los niños, niñas y adolescentes. Entonces, en primera instancia, tenemos el enfoque ecológico del desarrollo humano de Bronfenbrenner, que permite un análisis sistémico de la explotación sexual y comercial de niños, niñas y adolescentes como fenómeno multifactorial determinado por la interacción de distintos entornos. Entonces, él hace una clasificación sistemática y piramidal. Entonces, inicialmente tenemos el tema del macrosistema, que son todos los factores estructurales como adultocentrismo, machismo, modelo económico basado en explotación humana. Es decir, mirar de manera global el sistema. El mesosistema, que son las relaciones disfuncionales entre sistema, escuela, familia, abandono y maltrato, como digamos esa no comunicación
entre los diferentes actores puede impactar negativa o positivamente en todo este proceso. Y el microsistema, que es más el mundo interno de los niños, que son las diferentes vulnerabilidades individuales, como la baja autoestima y la desinformación. Por otra parte, tenemos otra teoría que nos pareció muy importante tener presente, que es el tema del aprendizaje significativo, que lo plantea el autor Ausubel, que habla de que la efectividad radica en que el conocimiento se relacione de forma no arbitraria y sustantiva con la estructura cognitiva de los niños y adolescentes, requiriendo predisposición para aprender. Y por último, tenemos la pedagogía crítica de Freire, que busca la concienciación mediante la reflexión y acción y se opone por completo a la educación bancaria, promoviendo el diálogo para la transformación de la realidad. Bueno, hablemos un poquito acerca de los enfoques de derechos y diferenciales. Enfoque de derechos básicamente se conceptualiza como una tipología de violencia sexual basada en género, ligada a patrones culturales desiguales que clasifican los cuerpos de niñas, niñas y adolescentes, cosifican, perdón, y el tema de enfoque diferencial y territorial. Básicamente, el diseño debe reconocer las múltiples vulnerabilidades como etnia, condición social y asegurar que las acciones propuestas sean coherentes y consecuentes con las características del territorio de Bello Antioquia. Tenemos la metodología de investigación empleada, entonces tenemos un enfoque cualitativo que básicamente fue el diseño documental con alcance de investigación aplicada, emplear fuentes secundarias, básicamente como el análisis de materiales institucionales y académicos, articulación con policía de infancia y adolescencia, por ejemplo, todo el tema normativo y el tema de la triangulación, que es básicamente una correlación de variables socioeconómicas y las denuncias, es decir, contrastar lo que realmente está pasando a nivel sistémico en el municipio y también las diferentes denuncias para empezar a sacar pues como nuestras propias conclusiones. Las técnicas de investigación aplicadas básicamente se fundamentaron en la recopilación sistemática y el análisis crítico de materiales secundarios provenientes de fuentes institucionales confiables y reconocidas, básicamente entonces en primera instancia análisis de contenido estadístico y documental, que fue la revisión exhaustiva de informes de ICBF, Policía de Infancia y Adolescencia y Fiscalía General de la Nación para correlacionar variables socioeconómicas con patrones de denuncias y caracterizar el fenómeno puntualmente en el municipio de Bello. Y análisis documental comparativo, que fue básicamente un mapeo sistémico de las leyes nacionales, la ley 1098, la ley 1336, entre otras, y políticas públicas del ICBF para identificar vacíos normativos y justificar la pertinencia de la intervención educativa propuesta. El proceso metodológico tuvo una serie de fases. La primera fue el diagnóstico documental, que fue la comprensión pues como rigurosa de las dinámicas territoriales de Bello, aplicando el modelo ecológico de Bronfenbrenner que les mencionaba anteriormente. La construcción pedagógica, en segunda instancia, que fue la articulación de modelos teóricos de Freire, Ausubel, para la fundamentación teórica. Y por último, pero no menos importante, tenemos la proposición de los lineamientos conforme a los hallazgos identificados a lo largo del proceso o el rastreo documental. Hablar un poquito a grosso modo de los resultados de la investigación. Inicialmente, el diagnóstico contextual de factores de riesgo. Se generó un diagnóstico documental comprensivo que caracterizó de manera sistémica los factores de riesgo en los niveles macro, meso y microsistémico de la EXNA en el contexto específico de Bello Antioquia. Identificación de vulnerabilidades estructurales, relacionales e individuales, mapeo de las dinámicas territoriales que incrementan el riesgo. Es muy importante conocer esos mapas de riesgo que a veces están donde menos los pensamos. Determinación de la necesidad urgente de proporcionar herramientas y conocimientos vitales a los niños, niñas y adolescentes, maestros y a la comunidad para reconocer pues como las señales de peligro de manera temprana. Y por otra parte tenemos el marco legal y estratégico, que fue un análisis exhaustivo del marco legal y estratégico ratificado en la obligación constitucional y legal del Estado colombiano en materia de prevención, justificando la relevancia y la pertinencia del diseño de lineamientos curriculares ante las políticas públicas existentes. Básicamente se hizo el tema de la revisión normativa nacional e internacional de protección infantil, saber cómo están afuera, el tema de la alineación con los objetivos de desarrollo sostenible, que quisimos focalizarnos específicamente en el 4, que habla de la educación de calidad, y el 16, que habla sobre el tema de la paz, justicia e instituciones sólidas. Por último, tenemos el tema de identificación de vacíos en la implementación territorial de las políticas. Hablar un poquito acerca de los lineamientos curriculares propuestos dentro del plan, que fue la estructura pedagógica integral. Se propuso un documento comprensivo de lineamientos curriculares con una estructura pedagógica orientada al desarrollo integral de las capacidades en educadores, niños, niñas y adolescentes, fundamentado en los principios de pedagogía crítica y el aprendizaje significativo.
Tenemos también el tema de fortalecimiento de capacidades. El diseño básicamente busca dotar a los educadores de mayores capacidades para detectar señales de alerta temprana mientras se fortalece la autoprotección, el pensamiento crítico y el criterio para tomar buenas decisiones en los niños, niñas y adolescentes. Y el enfoque comunitario, que son todos esos lineamientos que promueven la articulación de la institución educativa con las familias y la comunidad, generando redes de protección y, digamos, promoviendo la construcción de entornos seguros y protectores para nuestros niños, niñas y adolescentes. Algunos componentes claves de los lineamientos, el tema de la autoprotección, detección temprana, concienciación comunitaria, enfoque diferencial y evaluación continua. Y ya hablar un poquito acerca de las conclusiones y proyecciones. En primera instancia, la coherencia y el rigor investigativo. El trabajo alcanzó plenamente sus objetivos mediante un diseño documental riguroso y la triangulación sistemática de fuentes institucionales, académicas y normativas, cumpliendo con el objetivo de proponer lineamientos educativos sólidos sin necesidad de ejecutar las fases de intervención directa, formación o capacitación, las cuales corresponden a etapas posteriores a la implementación. En segunda instancia, tenemos el aporte de la modelación teórica, que es la integración innovadora del modelo ecológico del desarrollo humano de Bronfenbrenner con el enfoque de la pedagogía crítica de Freire y los principios de aprendizaje significativo de Ausubel. Ofrecen un marco conceptual robusto que era precisamente pues como nuestra pretensión y multidimensional para garantizar que los lineamientos diseñados se aborden de manera integral las múltiples interrelaciones que influyen en las vulnerabilidades de los niños, niñas y adolescentes, asegurando una futura aplicación contextualizada y culturizada pertinente. Y por último tenemos el tema del impacto propositivo e institucional, que sean estos lineamientos curriculares que básicamente constituyen un insumo significativo para la toma de decisiones en materia de política educativa y de protección infantil en el municipio de Bello. La investigación propone concretamente la institucionalización del plan mediante su inclusión estratégica en el análisis de riesgos de los planes escolares de gestión del riesgo, reforzando sustancialmente la capacidad de respuesta de las autoridades locales, directivos escolares y docentes ante situaciones de vulnerabilidad de derechos. Entonces tenemos tres objetivos específicos cumplidos: fundamentación teórica al 100% y un plan educativo integral. Quiero finalizar con esta frase, y es que la educación es el arma más poderosa que puede usar para transformar el mundo. Básicamente, este plan educativo integral representa un compromiso firme que tenemos todos con la protección de nuestros niños, niñas y adolescentes, decididos para construir un futuro más seguro, justo y digno para toda la comunidad de Bello. Muchísimas gracias a todos por su tiempo, por su disposición. He esperado nuevamente poder coincidir en algún escenario personal y profesional con ustedes. Y bueno, acá su humilde servidor, que estén muy bien, hasta luego.